ahí. Digo, Jesús es uno de los tipos que yo cada vez que me lo encuentro me da paz sin casi abrir la boca. Tipo que vos lo ves y yo diría que si Francisco volviera a nacer, diría qué pichón que tengo en mi equipo. Porque yo creo que es un pichón de Francisco sin duda, sin duda. No, lo digo sin que se me mueva pero un pelo. Eso, nada más. Después ahora disfrútenlo y es todo tuyo esto, hermano. Gracias, Claudio. Bueno, es un regalo estar acá, compartir. Es un regalo muy grande sabernos, saberme fraternidad, saberme que no camino solo, que no caminamos solos, que hacemos que hacemos caminos juntos y que me parecía como sumamente sugestivo, como el nombre de este espacio, de estos encuentros que junto con Claudia y el equipo pensaron esto de 5 panes y 2 peces, en donde también yo me sumo a compartir desde una experiencia. Sin duda, como me voy a la imagen bíblica de esto de, mirá, tengo 5 panes y 2 peces, que tiene como sabor a totalidad, que tiene sabor a sin reservas. El 5 panes y 2 peces, como esto, tiene sabor a no ser amarrete. Lo pongo todo, no ser amarrete. Y por ahí como me preguntaba, desde ahí, o desde esta imagen de 5 panes y 2 peces, ¿cómo generar un ámbito para ser generoso? ¿Cómo generar un ámbito, un lugar, para poder ser generoso, ser total, ser desmedido, sin reservas? Eso me parece como una pregunta que me queda. ¿Cómo generar un ámbito, un lugar para que se dé esta generosidad, este desborde? Que se los dejo también como tareas, ahí al hermano Claudio en especial, como a que nos siga como ayudando a pensar y a generar como espacios. Bueno, mi nombre es Jesús, soy franciscano. Se te chispoteó el audio, Jesús, ¿eh? Aprovecho mientras tanto para saludar a Boneto. ¿Qué haces, Boneto? Bienvenida. No, Jesús, no, a ver, hablate algo. Te debe haber desconectado el auricular. Hola. Ahí sí. Bueno, no sé en dónde quede, digo, cómo generar un ámbito para ser generoso, que nos quede esa pregunta ahí resonando. Bueno, me presento, mi nombre es Jesús, soy franciscano, tengo 31 años, vivo actualmente en la casa de jóvenes, con 9 hermanos, somos 9 hermanos los que vivimos aquí, en una casa que muchos de ustedes conocen, en donde intentamos generar espacios para lo juvenil, para todo lo juvenil, que es un gran desafío, una gran tarea. Al lado de nuestra casa funciona activamente la Fundación Franciscana, donde también, movidos por el impulso de Francisco y los primeros hermanos, estar cerca de la pobreza, cerca de la fragilidad, y desde ahí generar un encuentro, ¿no? El encuentro nos transforma, decimos en casa. Y no solamente lo decimos, sino lo hacemos experiencia, en donde también están invitados siempre, y van a ser bienvenidos. Bien, vamos a los que me pidió acá el hermano. Acercarnos hoy a la fragilidad, a encontrarnos con nuestra fragilidad, con lo frágil.
Y ponía como título de este espacio, de este encuentro, ¿acaso no ves que mi casa amenaza ruina? ¿Acaso no ves que mi casa amenaza ruina? Desde ahí, diría acá un hermano que muchas veces, diría Claudio acá que venía al COVID, bueno, el hombre es una pregunta, ¿no? El hombre es una pregunta, estamos en pregunta. Y desde acá compartirles algunas preguntas. ¿Cómo adentrarnos a la fragilidad? ¿Cómo acercarme a mi fragilidad? Desde ahí creo que tenemos como de gran ayuda nosotros los cristianos, los que decimos que creemos en Jesús y nos sentimos invitados a su modo, tenemos como una actitud que es la del Maestro, la de Jesús, de Nazaret, que toma contacto, que hace contacto con nuestra fragilidad. Esto de ser tocado por el Maestro, ser tocado por Jesús. Y desde ahí, el tocar, ser tocado y el tocar, tomar contacto y también con mi fragilidad y con la fragilidad de los hermanos. ¿Acaso no ves que mi casa amenaza ruina? Esta pregunta se la dice Jesús a Francisco, muy jovencito el hermano, allá por el 1205, tenía 1205, muy jovencito, en la capillita de San Damián. Muchos reconocerán y lo tienen como en mente a la imagen del crucifijo de San Damián, que él entrando en esa capillita para orar, para rezar, le dice Jesús, siente Francisco que le habla este crucifijo, ¿cómo le hace esta pregunta? ¿Acaso no ves que mi casa amenaza ruina? De ahí como la misión, ve y reconstruye mi casa. Ve y reconstruye la iglesia. Eso como contexto. Antes, Francisco, en el 1205, tiene un encuentro previo que lo marcó profundamente a fuego. Soy fraile, discúlpenme, voy a hablar de Francisco, de la persona que decidió seguir a Jesús, y desde ahí como modo de vida, así que sepan disculparme si soy apasionado. Discúlpenme, el que avisa no traiciona. Entonces, en 1205 tiene un encuentro Francisco sumamente nuclear. Estos encuentros como hito, seguramente nosotros tenemos algunos encuentros hitos de cambio, de antes y después. En este encuentro, Francisco se encuentra con el leproso. En 1205, previo a ir a San Damián, a esta capellita derruida, Francisco se encuentra con un leproso. Él lo relata mucho tiempo después, a esto en su testamento, que me gustaría que lo leamos, es muy breve, la primera parte de su testamento, que dice así Francisco, 21 años después, 1226, Francisco lee este encuentro de esta manera. El Señor me dio a mí, el hermano Francisco, comenzar de este modo a hacer penitencia, pues me parecía extremadamente amargo ver a los leprosos, pero el Señor mismo me llevó entre ellos y practiqué con ellos la misericordia. Y al separarme de ellos,
Lo que me parecía amargo se me convirtió en dulzura del alma y del cuerpo. Aquello que me parecía amargo se me convirtió en dulzura del alma y del cuerpo. Tremendo encuentro. Francisco, 21 años después, cae en la cuenta de que es conducido, de que fue llevado por Dios. Todo encuentros, queridos hermanos y hermanas, con la fragilidad es un encuentro teológico. Yo no puedo ir por mí mismo, encontrarme con mi fragilidad y con la fragilidad de los hermanos por mi cuenta a solas. Lo podré hacer, pero me va a faltar el condimento. Hablábamos recién de los condimentos. Me va a faltar el condimento de la fe, el condimento de ser conducido, de ser llevado. Todo encuentro con la fragilidad es un encuentro teológico. Es un encuentro, cuando digo teológico, no solamente de estudio, sino de una experiencia que marca a fuego. No puedo ir por mi cuenta a ir a ver a mis fragilidades, mis heridas, lo que me cuesta. No puedo ir al encuentro del pobre, del frágil, del sufriente, solo con mis capacidades y mis fuerzas, sino el ser conducido. Y en eso Francisco parece como muy tajante, o como muy, no sé si tajante, pero como muy claro. El Señor mismo me condujo. Como intenta como dejar en claro eso. El Señor mismo me condujo. Desde ahí, Francisco se encuentra con lo frágil, se encuentra con el leproso, lo besa, lo abraza. Tremendo en este tiempo de aislamiento, que no podemos expresarnos el afecto real. Una persona me decía, Jesús, la piel es la piel, no puedo yo comunicarme por una pantalla. Me decía esta persona, yo si quiero mirar a los ojos tengo que mirar a esta pantallita y esta lucecita azul. La piel es la piel. Bueno, es el momento que estamos viviendo, es lo que hay, a ponerle lo mejor, pero Francisco afectivamente lo abraza, lo besa, se tocan, pero es un tocar como de carne sagrada. Es la misma actitud la del Maestro, la de Jesús, que toca y no daña, sino que sana. Cuánto dolor seguramente tenemos de muchos maltratos o de conocidos que en vez de tocar, toquetearon. Tremendo, tremendo. Y en eso como tenemos nosotros tenemos como un criterio en nuestro corazón, bíblicamente hablando, que nos dice, nada es más fiel que tu corazón. ¿Cómo reconocer a aquellos que me puedan tocar? ¿Cómo reconocer a aquellos en donde también tocar y no dañar? Porque estamos hablando de la fragilidad. ¿Vieron la imagen del cacharro de barro que estamos usando? La fragilidad. Entonces, para adentrarnos a lo frágil, tenemos que tener la actitud, queridos hermanos y hermanas, de la ternura, de la actitud del Maestro, que mira, que respeta, que pregunta, que escucha. Decíamos, en el 1205 Francisco tiene este encuentro con el leproso, encuentro fundante. Dicen los historiadores que luego de ese encuentro se va a San Damián. Bellísimo.
luego de ese encuentro fundante, se va a rezar, se va a poner en palabras. Cuando decimos rezar, es poner en palabras, en diálogo, en un lugar de intimidad. Intentemos como ponernos en el pie de Francisco, que esto acaba de encontrarse con lo frágil, con lo pobre, con lo real, con lo que huele mal también. Imaginémonos al leproso. Lo que me parecía amargo se me convirtió en dulzura, no de un día para el otro. Fue necesario elaborarlo, ¿no? Eh, Fue necesario como ponerlo en palabras, hablarlo y encontrarse con Jesús y decirle, che, mira, recién tengo todavía el gusto de haber abrazado y de haber besado, de haber tocado a esta persona, a este leproso. Y es maravilloso acá como la pregunta, ¿acaso no ves que mi casa amenaza ruina? Como llamado Francisco a construir, llamado Francisco a tocar, a sostener, no solo, y que eso me parece como sumamente interesante, no solo al leproso, no solo a los leprosos, sino también a él mismo, sino también conectarse con su fragilidad, con lo que le cuesta, con aquello que escondo, con aquello que no muestro a la luz, con aquello que me da vergüenza, con aquello que yo mismo me puedo acercar. Y acá es maravilloso, por eso todo encuentro con la fragilidad es un encuentro teológico. Tiene que haber un otro que sostenga, un otro que cuide, un otro que no dañe. Porque estamos hablando de la fragilidad, estamos hablando de la fragilidad, estamos hablando de aquellos lugares de herida, de ruptura, de cosas que duelen, hermano. Y seguramente, si conectaremos, o les pido que hagamos un poquito de memoria aquellos lugares de fragilidad, aquellos lugares en donde no puedo, en donde necesito de un otro, en donde tiene que haber alguien que me sostenga. Desde ahí, la actitud del maestro. Y lo voy a insistir y no me voy a cansar de repetirlo. La actitud del maestro que toca, que se acerca, que dice, sí quiero. Recordemos el evangelio de Jesús y el leproso, que le dice este leproso, maestro, me pide ser sanado. Y él dice, sí quiero, queda purificado. Como también la necesidad de pedir, la necesidad de hacer proceso, la necesidad de reconstruir, la necesidad de construir y reconstruir. Porque en la fragilidad existe una gran posibilidad. Lo frágil no es amenaza, sino que es una gran posibilidad para el encuentro, para la escucha. Y desde acá se produce un ámbito maravilloso. Yo podría contarles ahora, así, simplemente, mis grandezas. No, me sale bien esto, me gusta mucho la música y me descubro sumamente expresado en ese lugar. Me gusta mucho trabajar en la tierra, laburar ahí, meter con las plantas, sí, en la casa, en las cosas de la casa, de estar en movimiento constante, a regalar un foco. Yo les podría contar como mis grandezas y ustedes van a decir, pero si me animo y me atrevo a contar aquellos lugares en donde soy frágil,
aquellos lugares en donde me aterra encontrarme muchas veces con alguien que me dice, Jesús, tengo hambre. Concreto, hoy el pibe, la piba que no puede salir a trabajar porque estamos en cuarentena, y no es para generar como un sentimiento así de culpa, sino si yo les digo, mira, me cuesta porque acá tengo comida, porque acá tengo luz, acá tengo la estufita ahí calentándome, ustedes seguramente despertará otra actitud, la de la compasión, la de la empatía, la de la escucha real y concreta, la de decirme, che, Jesús, también, ¿sabes que a mí también me cuesta? A mí me cuesta encontrarme. Entonces, como la fragilidad, a lo que voy, genera un ámbito en donde puedo compartir con un otro que no me va a dañar, sino que me va a escuchar. Sino que sabremos que juntos podemos caminar, que juntos podemos construir, que juntos, al igual que Francisco, podemos reparar esta iglesia. Y no la iglesia material, no la iglesia de los ladrillos, la iglesia concreta de corazones ardientes. Desde acá quiero invitarles a compartir una pregunta que me venía como resonando, me viene resonando mucho, ya, sí, hace unos 2, 3 meses, me viene como calando. Hay un ilustrador que se llama Marco Severi, que ahí está en Instagram, genio el tipo, tiene una sensibilidad hermosa, y ponía y publicaba en su Instagram esta frase, esta pregunta que los invito a que quede y después vamos a compartir. Dice así: ¿qué vas a hacer después de esto? Hacer, no a hacer. ¿Qué vas a hacer después de esto? Después de esto, después de la charla. Después de esto, después de la pandemia. Después de esto, después de mañana. ¿Qué vas a hacer después de esto? Cuando digo construir la iglesia, no voy al activismo maquinista, monótono, que, discúlpenme, queridos hermanos, estoy cansado de eso. Eso agobia. Eso, el activismo mata. ¿Vieron? El alcohol al volante mata, luchemos por la vida. Bueno, el activismo nos mata. Nosotros somos discípulos y discípulas de Jesús. No somos funcionarios. Por eso me parece como muy interesante el ¿qué vas a hacer después de esto? No hacer. Muchas veces nos pasa, que nos presentamos por las cosas que hacemos, no por el ser. Desde acá también en el tema de la fragilidad. ¿Les parece que nos reunamos en pequeñas fraternidades, pequeños grupitos, para compartir desde este ámbito que se genera, que lo generamos cada uno de nosotros, esta pregunta, simple y profunda a la vez? Che, Franco, ¿qué vas a hacer después de esto? Che, Juan Cruz, ¿qué vas a hacer después de esto? Che, Cami, ¿qué vas a hacer después de esto? Che, José, ¿qué vas a hacer? Meme, no, ¿qué vas a hacer después de esto? Compartámoslo en fraternidad, ok,